And I'll say, good afternoon, everyone. How do you say that in Spanish? Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you for joining us. This is the first of our exciting science series for Latino youth. And I am very pleased to present, you say in Spanish, Professora. Deborah Iglesias Rodriguez. So welcome. Thanks for joining us today. And thank you. Yeah, no, it's a pleasure to be here. Yes. I'm excited to hear what you have to say today. And I know that this is going to be a great experience for all the youth that have joined us. Yes. And we're talking about this thing behind us. One of the things. Yes. So yeah. you grew up in Spain? I grew up in Spain, yes. I was born in Spain, in Galicia, in the northwest of... shall I say that in Spanish? Yeah, sure. Why don't you can just everything in Spanish and then we can just go for it. How about that? Okay, perfect. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Tengo... lo más interesante son vuestras preguntas, entonces yo hablaré, pero cualquier pregunta que tengáis la ponéis en el chat y yo intentaré responderla. Soy latina y soy española, nací en Galicia, en el noroeste de España, y somos una familia monoparental, es decir, soy lo que se llama single mom en España, y este es mi hijo Nicolás, this is my son Nico, in this very messy room, and he is watching Peppa Pig. I don't have a TV, but I have a big screen. Está viendo unos dibujos animados británicos que se llaman Peppa Pig. So I hope that he will last. Espero que... cuando yo tenía vuestra edad, yo creo que laptops, ni teléfonos móviles, ni mucha de la tecnología que existe ahora. Pero yo siempre, bueno, no siempre, desde que cuando tenía 5 años le dije a mi madre que cuando fuese mayor yo me iba a dedicar a la ciencia y que iba a ser investigadora, le decía a mi madre. Entonces, poco a poco, pues yo hice mi carrera en biología en la Universidad de Santiago de Compostela y después fui haciendo tuve diferentes experiencias que me convirtieron en una oceanógrafa y me dedico a la oceanografía biológica, es decir, hay oceanografía física, oceanografía química, oceanografía de muchos tipos, ¿no? Entonces voy a compartir mi screen. No sé si... Can you see? Okay, here, share screen. Sí. Vale, ok. Entonces, tengo esta presentación, I put this little presentation, y yo me estudio un grupo de organismos que se llaman fitoplancton, que this is not working, this is supposed to be a video. Y estos organismos que se llaman fitoplancton pues producen una sustancia que se llama clorofila, que la podemos detectar desde el espacio con satélite. Entonces yo lo que hago en mi trabajo es estudiar lo que controla, qué hace que el fitoplancton crezca más, crezca menos, por qué tenemos más clorofila en algunos momentos que en otros, y la clorofila es lo que nosotros detectamos para estudiar dónde está el fitoplancton y qué tipo de fitoplancton. Y lo que veis es la clorofila, que es como las plantas en la tierra producen clorofila, en el mar las plantas microscópicas, el fitoplancton, producen clorofila, lo podemos ver. Entonces el fitoplancton, todos los peces, todas las larvas de todos los animales marinos comen fitoplancton. Es decir, el fitoplancton es el alimento de todos los animales marinos cuando son pequeños y algunas veces cuando crecen también. Entonces, y lo que podéis ver aquí, estos colores, el azul, el amarillo y el rojo es mucha clorofila y el color púrpura es muy poca clorofila. Entonces veis que hay unas partes de los océanos que son de color púrpura que tienen muy poca clorofila y esos son como desiertos en los océanos, ¿no? Entonces por mi trabajo
yo he estado en todos los mares que existen y mi trabajo se ha centrado más en regiones polares. Me gusta mucho ir a... Y entonces aquí, por ejemplo, veis una foto en la isla Elefante, en la parte superior izquierda, y la podéis ver aquí, en la isla Elefante, y esta es una foca elefante de cuando estuvimos en la Antártida. Y esto es una campaña de investigación, una expedición con otros investigadores. Como podéis ver, la oceanografía está dominada por hombres en general, aunque ahora hay muchas más mujeres como yo que nos dedicamos a la oceanografía. Y esto es a veces el fitoplancton marino crece de forma sin control y entonces forman algo que se llama blooms en los océanos, ¿no? que básicamente se llena el agua de células de fitoplancton. Y lo veis aquí en una marea roja en el sur de California, que es de un tipo de fitoplancton que produce color rojo. Entonces, esto es lo que os enseñaba Rob, detrás de él es una imagen de un cocolito fórido, que forman estas placas de un material como la tiza, es de carbonato. Y entonces estas placas de carbonato, cuando estas plantas microscópicas forman estos blooms en el océano se pone de este color que veis aquí, de color turquesa. Y entonces, al final de estos blooms, las células se caen al fondo de los océanos y entonces empiezan a llenar el fondo de los océanos, pero al cabo de millones y millones de años, estos depósitos de carbonato de tiza, la Tierra los mueve, porque se mueve la Tierra, entonces empuja capas hacia la superficie del agua y se ven estos acantilados blancos tan espectaculares que hay en la costa jurásica, en el sur de Inglaterra y en muchos otros sitios del mundo, como en zonas de China y así. Y esto es un bloom al suroeste de Inglaterra. Estos remolinos de color turquesa son el bloom de fitoplancton, de cocolitofóridos. So, Yeah. I think I'm following what you're saying here. Yeah. Sorry, my Spanish is not existing. No, don't worry. But the picture, actually, if you go back to the previous slide. Yes, so the red tide down there. Yes. So, we have a lake here in Wilmington. Mm-hmm. It's called Greenfield Lake. And in the summertime, the lake is completely green because of microcystis. It's a big... Right. So I'm just wondering if any of the youth have seen that, like if they've gone down there. You're talking about the algal blooms, yes? Yes, the algal blooms. And in this case, this is there are blooms of many colors, like the one that I just showed you, the coccolithophore, like the one behind Rob, that it produces white and turquoise color. So esas son mareas blancas, ¿no? Pero hay mareas rojas, hay mareas verdes, hay mareas de muchos colores. ¿Y alguien ha visto esas mareas en donde vivís? ¿No? Pues esto es, no one has seen these tides, these colors on the coast. Pues estos son, si os fijáis, cuando vayáis a la playa, cuando vayáis a la costa, a veces estos se suelen ver en otoño, al final del verano y en otoño, pero hay otros que se ven en diferentes tiempos. Yes, someone said yes. Yes, okay, because I can't access the chat here. Oh, okay. Entonces os estaba enseñando estos colores que son espectaculares y cuando estáis en el mar, si estáis en un bloom de cocolitofóridos, tenéis que utilizar gafas de sol. You actually have to wear sunglasses if you hit one of these blooms y son muy, muy espectaculares. Esto es una fotografía de un amigo mío que es un fotógrafo británico que hace fotografía de medios naturales. Estas son es en la costa jurásica. Son básicamente en 1 milímetro de esta roca, en una cosita así, veis 1 billón de cocolitos, que son las conchitas que forman estos bichitos. Entonces, yo estudio el cambio climático y me pregunto cómo el cambio climático afecta a estas plantas, ¿no? Mucha gente piensa que son animales, estas son plantas, ¿no? Entonces tengo algunas fotos. Esta es una foto en el Ártico y la tengo aquí porque es una foto espectacular. Y aquí también hay blooms de cocolitofóridos en el Ártico. Y esto es un
esto es el aspecto que tenía este paisaje durante aquella expedición en el Ártico. Y hace poco os quiero contar 4 o 5 historias que publiqué en este libro que salió hace unos meses. Entonces, en este libro hablo de algunos problemas que el mar está teniendo en este momento. Rob, I'm telling them that I'm going to talk about 4 or 5 problems that the oceans are having right now, big problems. Y después me podéis hacer preguntas. And this is a book I published just a few months ago in December 2019. Excellent. Yeah. Entonces, un problema que a mí me preocupa es la cantidad de humanos que hay en el planeta, ¿no? Entonces, tenemos esta referencia que es la revolución industrial, que fue hace aproximadamente 300 años, y esta revolución industrial lo que hizo fue maravillosa en muchos aspectos porque trajo tecnología, de repente se podían producir cosas a gran escala, pero es muy sucia. La revolución industrial trajo industria muy sucia y entonces lo que ocurre es que la atmósfera está más contaminada porque la producción de material pues libera dióxido de carbono a la atmósfera y también hay muchas de cosas necesarias para el consumo humano y para la sociedad, pero se producen de forma muy sucia, ¿no? Entonces, industrial. Y hay un periodo en la historia de la Tierra que se llama el antropo, es de hombre, antro, y es la era geológica que está influida por el hombre y por la mujer, por los humanos, no debería decir el hombre, por los humanos. Y entonces tenemos ecosistemas que tienen el sello humano, al que los humanos han afectado muchísimo. Entonces, ahora estamos en esa época, en el antropoceno. Y como veis, las ciudades están llenas hay muchísima gente. Esto es una foto de Los Ángeles y desde el oeste de Los Ángeles, si veis las montañas, veis un poquito de polución en el aire, eso no es niebla, es polución, y veis la densidad de población, la cantidad de casas que hay, la cantidad de edificios que hay, ves que no hay árboles, que no hay bosques, que está absolutamente superpoblado. Y entonces lo que veis, esto es simplemente para no lo está haciendo muy bien. Estas son las toneladas de dióxido de carbono que emitimos por persona. Y veis que aquí están algunos países como referencia y veis que Estados Unidos produce muchísimo dióxido de carbono. Y eso es por el tipo de sociedades que tenemos, pues que utilizamos el coche para ir a todas partes y tenemos una industria que produce y tenemos la costumbre de usar y tirar, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos deben preocupar estas cosas? Bueno, pues aunque no nos preocupen los ecosistemas, todo esto tiene un efecto sobre la salud humana. Por ejemplo, la contaminación en el aire pues nos afecta a los humanos, pues nos afecta a nuestra capacidad de respirar, nos afecta a la calidad de vida que tenemos, genera la polución en la atmósfera y en el agua, pues genera enfermedades de respiratorias, puede generar cáncer, por ejemplo, agua constantemente, ¿no? Puede irritar la piel, puede traer enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces ahora os voy a contar algunas de las historias de las que hablo en mi libro. Les voy a pasar porque estos son detalles. Entonces, os quería enseñar, esto es donde yo trabajo, en Santa Bárbara, y esto es mi casa en España, básicamente. Rob, I wanted to show them where I work. So I work in Santa Bárbara, which is at the top, and I come from Vigo, in the northwest of Spain. And we both are exposed to upwelling, you know, so I will bring this up later. So aquí tenemos unas aguas que son muy frías, very cold waters, y tenemos, es como un laboratorio natural que tenemos al lado de mi laboratorio, y es muy parecido a donde yo crecí, que también hay este fenómeno que se llama afloramiento, que es cuando vienen aguas frías de fondo, que están cargadas de comida o sea, están cargadas
una pesca muy importante en estas aguas. Y os voy a hablar de amenazas de estos ecosistemas tan ricos, ¿no? Y que nos dan tanto alimento. Uno de los primeros problemas que nos encontramos es el calentamiento. Entonces, esto es una foto que hice yo en un viaje a Svalbard en el 2010, y esto lo que está causando pues es problemas, está causando deshielo en las zonas polares y está causando el calentamiento de partes del agua. Entonces, los animales se tienen que escapar de esas zonas del agua, ¿no? Nosotros aquí en Santa Bárbara, causado por calentamiento, vimos un bloom de coccolithofóridos que jamás se había observado aquí. Esto fue en el 2015. Y este bloom lo veis aquí representado en color turquesa, ¿no? Rob, this is a bloom that we saw in 2015. We had a 5-degree Celsius anomaly, just for, you know, so this was unprecedented. Entonces, este bloom nos permitió estudiar el efecto del calentamiento en fitoplancton. Fue como un regalo de la naturaleza. It was like a gift from nature, you know, to have this bloom here and to be able to study that. Esto fue increíble. Y es un ejemplo, ¿no? Lo que vi en España, esto fue durante mi sabático. Ok, os lo cuento yo. Esto es donde yo vivo. This is where I come from, Rob. Donde yo vivo, pues jamás se habían visto tiburones azules. We had never seen blue sharks where I come from. And this is another sign. People are studying that at, you know, the local institutes, and this is possibly disorientation caused by warming of waters adjacent to this. Yeah. Yes. Esto es un efecto del Oh, I was going to say, even at YSA, so one of my homeschool students has been looking at air temperatures in Wilmington over the past 80 years, and there's been an increase in springtime of about 5 degrees. Just wow. Yeah, 5 degrees doesn't seem like a lot. 5 grados no parece mucha diferencia, pero 5 grados hace que algunas especies puedan desaparecer. 5 grados es muchísimo para animales y plantas en general, y sobre todo en marinas. Entonces, esto es un ejemplo de una especie que jamás se había observado en las aguas de las playas donde yo crecí, jamás. Y yo estaba con Nicolás, estaba con Nico, con mi hijo, y vimos de repente estos tiburones azules, ¿no?, que llegaban a las playas. Entonces, lo que ocurre es que hay se llama tropicalización de ecosistemas, es decir, las especies que viven en las zonas muy calientes, las aguas se están recalentando tanto que se escapan, en nuestro caso, en el hemisferio norte, hacia el norte, y en el hemisferio sur, hacia el sur. Se escapan hacia esos hábitats en algunos casos. Entonces, eso es un problema grande. Otro problema que existe con el calentamiento es el blanqueamiento de corales. Y esto es un ejemplo del que Rob os puede contar muchas más cosas que yo, pero los corales son, viven en simbiosis con algas marinas, ¿no? Y cuando hace mucho calor, cuando las aguas se calientan mucho, estas algas marinas se mueren. De hecho, el color que veis en los corales viene de esas algas, ¿no? Entonces, cuando hace mucho calor, estas algas se mueren. Y las algas desaparecen. Y los corales se quedan solamente con el carbonato, con la tiza, se quedan blancos, ¿no? Entonces, los corales, es lo que se llama coral bleaching, ¿no?, el blanqueamiento de corales. Y entonces los corales se mueren por esta situación y pueden tardar 10 años o incluso 100 años en recuperarse estos ecosistemas de coral. Entonces hay una urgencia en ayudar a estos ecosistemas marinos a salir adelante. Otro problema del calentamiento es que el oxígeno disminuye cuando las aguas se calientan. Es decir, cuando tú a un cuerpo en un volumen de agua, cuando lo calientas, el oxígeno disminuye, como disminuye el CO2, ¿no?, como disminuyen los gases. Los gases en el agua de mar, cuando tú la calientas, disminuyen. Entonces, aquí es lo que veis, para aquellos que estéis acostumbrados a ver estas gráficas. Esto es, la temperatura va aumentando aquí y esta es la concentración de oxígeno. Y el oxígeno va bajando a medida que las aguas se calientan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los organismos se asfixian si no tienen oxígeno. Entonces, un problema que tenemos en el mar es la hipoxia. Y la hipoxia es la falta de oxígeno. Y cuando no hay oxígeno se llama anoxia.
Es decir, cuando las aguas ya no hay oxígeno. Y esto es un ejemplo de una ciudad, de una zona urbana, con muchas casas, muchas personas, una población muy grande, una densidad de población muy grande. Y lo que ocurre es que hay vertidos industriales, hay vertidos urbanos, lo que sale de las casas, cuando vamos al baño, lo que sale básicamente al agua, a las aguas locales, eso todo son nutrientes. Tiene nitrato, por ejemplo, ¿no? Que el fitoplancton come. Entonces, lo que ocurre es que todo ese alimento para el fitoplancton llega al mar y de repente el fitoplancton empieza a crecer de forma rapidísima, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que este fitoplancton de repente se queda sin comida y se muere. Entonces, cuando el fitoplancton se muere, las bacterias empiezan a descomponer el fitoplancton. Como cuando, por ejemplo, tenéis olvidada en la cocina, que la habéis dejado allí en la mesa y la veis 3 días más tarde, ¿no? Que tiene ya bichos y se les está descomponiéndose. Pues esto es lo mismo. I'm giving them the example of when you forgot an apple and you leave it on I don't know, on your counter in the kitchen, and 3 days later you realize it's rotting away. So this is the same, phytoplankton rotting away, bacteria consuming phytoplankton. Las bacterias están comiendo el fitoplancton y descomponiéndolo, ¿no? Y cuando las bacterias comen, lo que hacen es utilizan oxígeno y producen además dióxido de carbono y quitan el oxígeno del agua. Entonces lo que ocurre es que en estas aguas se quedan sin oxígeno. Y entonces esto es lo que veis aquí. Muchas veces habréis escuchado en las noticias que hay, por ejemplo, imagínate, en un río pues se murieron 1.500 peces, ¿no? Pues muchas veces es por problemas de contaminación de este tipo, ¿no? Que causan falta de oxígeno, que retiran el oxígeno del agua. Por las bacterias, acordaos, las bacterias cuando se comen la materia orgánica, por ejemplo, el fitoplancton cuando está muerto, pues lo que hacen es utilizan oxígeno. Entonces, eso es por lo que hay anoxia. Esto es un poquito, this is a little advanced, pero I don't know if to skip it. Well, there might be. Aquí tenemos, a la izquierda, tenemos CO2, el dióxido de carbono y calentamiento, ¿no? Que afecta a las aguas de superficie, las que están muy cerquita de la superficie. Y después, más al fondo, tenemos a veces zonas en las que hay muy poquito oxígeno, muy poco oxígeno. Y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro es que en la superficie del agua, las aguas afectadas por CO2 y por calentamiento va a aumentar y también se está expandiendo esas zonas donde hay muy poquito oxígeno. Acidificación. Esto es en lo que yo estoy trabajando. There are 4 comments. I can't access them, but maybe someone, quizá los podríais leer, los comentarios o las preguntas. I don't know if there are questions, but I see 4 comments. Yeah, it looks like Sofía asks, ¿qué podemos hacer para prevenir la hipoxia? La hipoxia. Pues algo que las ciudades, que los individuos pueden hacer es, no sobreconsumir. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre por ejemplo, cuando ves el comportamiento de las personas que llegan a un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Y se llevan servilletas, no sé qué, de todo salen y las tiran, ¿no? Eso lo tienen que procesar plantas, plantas de reciclaje, plantas de basura, eso todo se tiene que después, nosotros tiramos una cantidad de comida, una cantidad tremenda de comida, ¿no? En países como en Francia es ilegal que los supermercados tiren comida, eso es ilegal. En Bélgica está ocurriendo lo mismo, en España va a ocurrir lo mismo. En esos países o se tiene que gestionar la comida muy bien o los supermercados tienen que pagar por tirar comida. Supermarkets, for example, it is illegal in some countries, like in Belgium. Throw it away. A better job at managing your food. Los supermercados tienen que gestionar la comida mucho mejor. Las compañías relacionadas con la agricultura, que producen fertilizantes, por ejemplo, pues eso todo, cuando llueve sobre todo, llega a los ríos. Lo que llega a los ríos llega al mar.
Y entonces esos nutrientes excesivos son un problema terrible para los ecosistemas costeros. Entonces, básicamente, lo que nosotros como individuos podemos hacer es pensar en si realmente necesitamos lo que estamos consumiendo, ¿no? E intentar no tirar. Eso es lo único que podemos hacer como consumidores. Si nosotros controlamos el mercado de esa manera, la industria se tiene que adaptar a nosotros. Más preguntas, hay más preguntas, creo. And Liz, there was Liz, there's a good question here from Emily as well. I'm not sure. Yeah, it looks like Emily is asking, is there a way to collect algae, like a net or something, or is it on one of those things that you have to sit and watch? So to work with algae, I suppose, to work with phytoplankton. So I work with microscopic unicellular algae. Voy a pasar al español. O lo voy a hacer en los dos, en español y en inglés. Yo trabajo con algas microscópicas, que son algas únicas, microscópicas marinas, ¿no? Y cuando las estudio en el laboratorio, las cultivo en frascos. When I grow them in the lab, I culture them in flasks. Cuando las obtengo del campo, salimos y utilizamos unas rosetas que bajamos al mar y se llenan esas botellas y luego nosotros las recogemos al llegar a la superficie del agua. So we use something, some rosette that has bottles that, we collect them from whatever depth we want to collect them. También podemos utilizar algo que se llama redes de plancton. We can use plankton nets for big things, para fitoplancton que es de tamaño grande. La especie con la que yo trabajo se llama Emiliania huxley y tiene menos de 10 micras de diámetro. 10 micras es como, si vosotros tenéis un pelo vuestro y el diámetro de ese pelo, bueno, pues si os imagináis 100 veces menos, ese es el tamaño de mi fitoplancton. Entonces, normalmente, si queremos muestrear, lo tomamos en una botella o lo podemos pasar por un filtro para hacer análisis. Eso es como lo obtenemos del medio marino. Más preguntas. Liz, are there more questions there? Because I can see 6. Oh, some of them were just saying like gracias and so. Ay, qué bien, qué maravilla. This is the first time that I'm giving a talk that someone says thank you. This is so nice. Ok, entonces ahora voy a hablar de la acidificación. La acidificación es algo en lo que es como en lo que soy experta, en lo que he trabajado durante bastantes años. Lo que veis aquí es un bosque de kelpos. Y los bosques de kelpos son ecosistemas muy importantes porque mantienen mucha diversidad, ¿no? Entonces, en los bosques de kelpos viven mamíferos marinos, viven peces, viven crustáceos, viven equinodermos, vive fitoplancton, vive muchas especies. Entonces, son muy importantes. Y aquí en California y aquí en Santa Bárbara, en el canal de Santa Bárbara, tenemos bosques de kelpos muy, muy importantes. Que el problema que tenemos aquí es un problema de acidificación, ¿no? Y lo tenemos por varios motivos, pero primero voy a por qué ocurre la acidificación. La acidificación ocurre porque ponemos mucho CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, si vosotros veis el mapa de Estados Unidos y os fijáis en quién produce más CO2 y quién produce menos CO2, os dais cuenta de que bueno, aquí en rojo están las regiones de emisiones altas de CO2, en colores rojo y amarillo. Y en color verde son las emisiones más bajas, ¿no? Entonces veis que las costas y después la parte este del país produce mucho CO2, ¿no? Y si esto lo relacionamos con, si aquí vemos en el mapa, aquí tengo el mismo mapa arriba, personas que viven en estas zonas y en púrpura es concentración alta de humanos y amarillo es concentración más baja, veis que la cantidad de CO2 está relacionada con la cantidad de personas, con el número de personas que viven en estas zonas, ¿no? Entonces, un problema que tenemos es que somos muchísimas personas en el planeta, ¿no? Veis que desde la revolución industrial, pues la cantidad de personas en el planeta ha aumentado.
Y entonces lo veis aquí en esta gráfica. Aquí tenemos la población humana en millones y aquí tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, veis, aquí fue la revolución industrial, donde está esta flecha. Y desde la revolución industrial se disparó la población humana, ¿no? La revolución industrial trajo cosas maravillosas, pues aumentó la sanidad, disminuyeron las enfermedades infantiles, la gente tenía... La revolución industrial también trajo muchos problemas de contaminación. Entonces hay una molécula que yo he estado estudiando que es el dióxido de carbono, que es o el CO2, que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Una molécula que está en la atmósfera, no es tóxica, pero estamos poniendo mucha cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera con nuestras actividades, ¿no? Y no es tanto en la cantidad el número de humanos que hay en el planeta, sino las actividades de los humanos en el planeta, ¿no? Que están poniendo muchísimo CO2. Y entonces el CO2 es una molécula muy importante para las plantas, porque las plantas producen el verde que vemos en las plantas a través de la fotosíntesis, y la fotosíntesis utiliza CO2, ¿no? Y entonces, pero el CO2 es un gas invernadero, es un gas que calienta la Tierra también, y aparte de calentar la Tierra, se transfiere al océano. Es que las aguas se hacen más ácidas, ¿no? Entonces aquí tenéis un gráfico que muestra la concentración de CO2 a través del tiempo. Entonces aquí tenemos desde 1960 hasta el año 2020 y veis que sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero hay un aumento progresivo de CO2. Y lo que sube y baja es por las estaciones, porque en verano, por ejemplo, cuando hay blooms de fitoplancton, el dióxido de carbono baja porque el fitoplancton lo consume, pero en invierno el fitoplancton no está ahí, entonces el dióxido de carbono sube. Entonces hay estos cambios estacionales, pero si veis a través del tiempo, el dióxido de carbono ha estado aumentando en el aire, y el aumento de CO2 en el aire quiere decir que en el agua va a aumentar igual, en la misma proporción, al cabo de unos meses, ¿no? Dentro de ese año. Entonces aquí, pero ya os quiero enseñar simplemente, I just wanted to show that estamos generando CO2 que entra en el agua, y en el agua hay unos cambios en la química del agua que hacen que las aguas sean más ácidas. Y cuando las aguas son más ácidas, esto tiene un efecto muy negativo en organismos como los coccolithofóridos, como lo que veis detrás de Rob, que produce esas placas de carbonato. Entonces, lo que hace la acidificación es que disuelve el carbonato. Entonces, ese es un problema. Y un motivo por el que yo estoy estudiando estos animales microscópicos que parecen insignificantes es porque estas plantas microscópicas son las más importantes en secuestrar el carbono, el dióxido de carbono que estamos poniendo en el aire, porque lo hacen a través de la fotosíntesis y a través de la calcificación, que es la formación de estas placas de carbonato. Entonces aquí, por ejemplo, hay otros, los corales, y estos arrecifes de corales están también sufriendo por la acidificación y por el calentamiento. Aquí tenemos animales como las ostras en el Pacífico, que también están sufriendo, se están disolviendo el carbonato de las conchas de las ostras, ¿no? Y luego yo estoy estudiando los coccolithofóridos y viendo cómo afecta la acidificación y el calentamiento a estas células, ¿no?, que crecen en el mar. Entonces, I'm showing them this video because it's really cool, and it shows, how important coccolithophores are. They are pretty insignificant in size, but they are really cool and big in the effect they produce. Entonces, aquí tenemos esperad un momento. Aquí tenemos una célula de coccolithofórido que está en el mar y se reproduce. Y de repente estas células son infectadas por virus, que ahora estamos
tienen virus, lo que hacen es utilizan el aparato de replicación de la célula y forman copias y copias y copias de virus. De repente las células explotan, los virus salen fuera e infectan otras células y cuando las células explotan, lo que ocurre es que caen las placas de carbonato y también sueltan un gas que se llama un gas de azufre. Y es lo que hacen estas plantas microscópicas es que este gas de azufre va a la atmósfera y forma nubes encima de todos estos blooms, ¿no? Y cambia el microclima de estas zonas donde se producen blooms, ¿no? de esta especie. Entonces son muy importantes para la salud del planeta porque controlan lo que ocurre en esas zonas donde forman blooms, ¿no? So I think this is relevant at the time when we are affected by coronavirus. You know, so we have viruses, but phytoplankton, everything, all living organisms are, have viruses. Ahora tienen viruses. Otro tema del que esto es un derrame que tuvimos en Santa Bárbara en el 2015. Entonces hubo una tubería que se rompió y lo que ocurre es que se liberó petróleo al mar en una de las playas alrededor de Santa Bárbara. Entonces nosotros, de hecho, estudiamos el efecto del petróleo en estas playas. Y de esto no voy a hablar mucho, porque de la contaminación de petróleo, si queréis, luego podemos hablar de esto, pero quería moverme a la polución de plástico. Hay muchos tipos de polución. Hay polución de antibióticos, polución farmacéutica, de hormonas, ¿no? Hay contaminación de muchos tipos. La contaminación de plástico, desde mi punto de vista, es un problema terrible que tienen los... Entonces aquí veis partículas de lo que se llama nanoplástico, que son partículas muy pequeñitas. Lo que veis aquí esta barra son 500 nanómetros, que es media micra. Media micra es algo invisible completamente. Esta es de una muestra de agua de mar. Y lo que veis aquí son partículas de nanoplástico que están en el agua del mar. Entonces, ¿qué ocurre con el plástico invisible? I'm talking about the invisible plastic pollution. El plástico invisible que no vemos es el que se acumula en los organismos marinos. Entonces, esta es la nueva cadena trófica, la nueva cadena que tenemos aquí. Los microplásticos, cuando nosotros echamos un plástico al mar, no desaparece, simplemente se fragmenta en trozos pequeñitos, pero permanece en el sistema hasta que lo retiramos, hasta que lo comemos o hasta que lo come otro animal. Entonces, este es el problema que tenemos en los ecosistemas marinos, que el plástico se bioacumula, es decir, se acumula en un organismo, por ejemplo, en organismos que filtran agua. Por ejemplo, los moluscos filtran agua con lo que lleva dentro y entonces van acumulando el plástico. Y después nosotros nos comemos los moluscos, nos comemos los mejillones, las almejas, lo que comamos del mar, ¿no? o los peces que han estado consumiendo cosas que habían acumulado los productos. Y entonces tenemos un problema grande. Y la polución de plástico hasta zonas tropicales, el plástico está en todo el planeta. Entonces es un problema que nos afecta a todos. Y ya veis de dónde viene el plástico. Pues el plástico viene... Just one second, I'm going to tell my son off. Nico, bájate de ahí. Okay. He can join us. He can join us. Nico, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Ven. Vamos. I think he's more excited about a fire truck that is outside. There's no fire in my house, but they are just, I think, doing some sort of inspection. Nico, ven. Entonces el microplástico, el plástico en general, el macro y microplástico. El macroplástico es por ejemplo, botellas de plástico, bolsas de plástico, el plástico que podemos ver. Y después está el microplástico y el nanoplástico. Y eso viene del consumo de los humanos, viene de la pesca, por ejemplo, de redes que se quedan en el mar, de basura que se tira al mar, de basura de las ciudades. Hay muchos tipos de plástico que producen, que liberan sustancias que son muy malas para el organismo, ¿no? Que pueden producir cáncer y que se llaman disruptores endocrinos, es decir, que pueden cambiar el sistema endocrino. Son hormonas que afectan a
a los organismos marinos, y si nosotros consumimos esos organismos marinos y nos los comemos, nos pueden afectar a nuestras hormonas. Entonces pueden afectar el balance de hormonas, ¿no? que tenemos los humanos y los animales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una porción de hormonas masculinas y femeninas, hay un equilibrio y eso es lo que hace que nuestro sistema se manifieste de una forma o de otra, ¿no? Si nosotros de repente tomamos muchas hormonas femeninas, pues podemos tener problemas de salud, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en el mar por la contaminación de plástico. Hablar de algo que se llama la ilusión del conocimiento, the knowledge illusion, ¿no? Que nosotros tenemos tendencia a apoyar pensamientos que confirman nuestras creencias y a negar ideas que son un reto para lo que nosotros pensamos. So I'm telling them that humans have the tendency to confirm, to support ideas that confirm our beliefs and reject ideas that challenge them, right? Y eso es un problema muy grande en general para la ciencia, que debe estar separada del dogmatismo, ¿no? Y entonces esto es un problema que tenemos en este momento, y que tenemos esta niña que se llama Greta Thunberg, que está intentando cambiar por lo menos nuestra forma de relacionarnos con los ecosistemas, ¿no? Y con lo que tenemos a nuestro alrededor, y está haciendo un trabajo del mundo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy agradecidas y agradecidos por lo que está haciendo. Y entonces las acciones para promover el cambio, bueno, pues la educación es muy importante. El escoger a políticos que a los que les preocupe el medio ambiente, el activismo, hay muchas formas de activismo. Activismo puede ser no comprar ciertos productos, por ejemplo. Activismo puede ser cambiar nuestra forma de comportamiento para no estropear el medio ambiente. Nosotros tenemos mucho poder como consumidores. I'm telling them that we have a lot of power as consumers. We can change things with our behavior. Nico, bájate. Nico, ven aquí. Ven, que te voy a enseñar una cosa. Ven, he climbs to tables and things like that. Yeah. Nico, ven que te voy a enseñar una cosa. Ven. De verdad, tengo una pregunta. Sí. Durante este tiempo en la casa, personas se quedan en la casa, ¿hay un cambio en las emisiones de combustibles fósiles? ¿Sí? Sí, se ha visto que ahora las emisiones de CO2 que han disminuido, ahora que la gente utiliza menos el coche, que no puede consumir tanto y tal. No manejar, sí. Claro, entonces es muy interesante porque hay un efecto directo entre las actividades, nuestro comportamiento y la salud, o sea, la calidad del aire, ¿no? Y I always, Liz was asking about, whether there has been a decline in CO2 in the atmosphere with our changing behavior, and yes, there has been. Y yo también, Liz, le pongo este ejemplo a los niños. Ven, que te voy a enseñar una cosa. Mira, hay un ejemplo que les pongo a mis estudiantes, ¿no? Y es de la retirada del mercado de gases CFC que contribuían al aumento del agujero de ozono, ¿no? en el planeta. Y esto lo descubrió Paul Crutzen, que ganó el premio Nobel de Química. Y entonces, espera, lo voy a buscar porque he's climbed a table. 1 second. Okay. Pues qué maravilla. ¿Qué te parece? Ok. Y entonces, cuando se retiraron esos productos del mercado, los gases CFC, lo que ocurrió es que hubo de repente se solucionó el problema. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo el comportamiento de los humanos y nuestras actividades pueden cambiar a nivel planetario, ¿no?
un problema tan grande como ¿sabes? La disminución de la capa de ozono. So Rob, I was saying that I give this example of the removal from the market of CFC gases that solve the problem, at least for a while, of the ozone hole, the increase in the size of the ozone hole, and that was a clear example of how a change in human behavior can have an effect on planetary scales. Yes. And he won the Nobel Prize for Chemistry, Paul Crutzen, for that discovery. That was really cool. Yeah. Lead as well, no? Sorry? Lead. Lead, yes. Yep. That's right. Yep. So are there any more questions right now? Because, about the consequences of our actions. Sometimes, I have to think about, perdón, voy a volver a español. Tengo que pensar en qué es lo que, como consumidora, cómo afecto al medio que me rodea, ¿no? Entonces, pensad, es muy fácil, por ejemplo, muy fácil no depender de ellas de agua de plástico. Es muy fácil. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Es fácil, eso se ha hecho en Alemania y se ha hecho en muchas ciudades en Europa y en San Francisco, no depender de bolsas de plástico ni de papel, porque el papel hay que quemarlo también para deshacerse de él o reciclarlo. Entonces, eso lo podemos hacer, podemos llevar nuestras bolsas, o sea, básicamente cambiar nuestras acciones con cosas muy pequeñas, pero que pueden tener un efecto muy grande. Y después, aquí tenemos, quería hablar Earth Day, and the first Earth Day happened in Santa Barbara in 1969 because there was an oil spill. Hubo un derrame de petróleo en 1969 y aquí en Santa Bárbara se creó el Día de la Tierra, ¿no? Entonces aquí hay muchísimo activismo de medio ambiente, pero real, ¿no? Que la gente, mis vecinos, la gente aquí le preocupa el medio ambiente. Entonces estoy contenta de vivir en una ciudad en la que a la gente le preocupa el medio ambiente. I'm saying that I'm happy to live in a city, where people care about the environment and it is a real thing. This is excellent. Yes. Yeah. And that's it. I think, I just have a few facts about, and this is it. So this is my team right now. And I just want I want you to talk. Quiero preguntas para el debate. That's awesome. Yes. Excellent. What I'll do here is I don't know what's going on because there is something going on in the screen, but I'm not doing anything, I promise. No, it happens from time to time. Maybe someone hit the scribble or something. Oh, I see. So I've stopped the screen sharing somehow, and yeah. Oh, here we go. Oh. Okay. So does anyone have any questions? I saw. I have access to the chat now. Let me see. Okay, so there are some. We also have a Code Girls class. They're joining us next. So I have a question, and Liz, you can say this in Spanish after I say it. But so there are a lot of challenges for young girls in terms of science, and do you have any advice? Not just girls, but a lot of youth? No, but I have advice for girls specifically and for boys, of course. But okay, lo voy a decir en español y luego traduzco. I will say it in Spanish first, and I can translate a little bit. Cuando yo empecé la oceanografía, esta disciplina estaba completamente dominada por hombres, ¿no? Y es difícil abrirte paso como mujer, sobre todo en un país al que yo no pertenecía culturalmente, ¿no? Yo hice mi doctorado en Inglaterra y es muy duro ser diferente en un grupo, pues eres una persona de color y eres diferente, ¿no? O sea, yo como mujer y como española viviendo en Inglaterra, pues sí, de repente eres diferente y es difícil
yo no lo hice al principio, es buscar aliados y buscar mentores, buenos mentores, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Yo tardé en darme cuenta de lo importante que es. Si tienes un buen mentor, alguien o mentora, alguien que te puede abrir paso, que te puede ayudar, que te puede, con quien puedes hablar cuando tienes algún bache, eso es súper importante. So I was saying that, you know, when I started in oceanography, it was, and it still is, but it's changed a little bit. It's very male-dominated, and culturally, it's not always a welcoming, you know, environment for women. And I think something that has helped me later on in life. Unfortunately, I didn't think about that early enough, but it's having good mentors, good sponsors, you know, people who want you to do well, people who advise you, you know, when you go to the field, when you know, decide, okay, what do I do next, you know, things like that. So that's really, really, really important. Good mentors are, you know, a really important thing. Yes. And try to, when you can, I mean, I'll just say, one of the reasons why I came to Santa Barbara is because here, this is a very healthy department, my department. I mean, there are many departments in Santa Barbara, but my department is very healthy, it's very balanced, it's very diverse. And I want to be in a community, you know, in a diverse community, you know, where I'm not the odd one, where I'm not the odd one, you know, in a way, or when, you know, where people foster that diversity, which is enriching. But that's not all institutions are like that. So you know, being in a place like that is great. Choose your place carefully, but also finding good mentors is really important. Liz, do you see the two questions from Emily there? They're really good. Why do you think people continue to make pollution? ¿Por qué continuar a hacer cuando ellos, no sé? What do you think people? Sí, ¿por qué la gente continúa contaminando? Great question. Because culturally, porque tenemos, o sea, no cuestionamos nuestras acciones. La industria de alguna manera nos crea necesidades. We have this created needs, you know, to consume and waste constantly. So we are addicted to carbon, you know, to wasting carbon. We are addicted, you know, we are addicted to consuming and wasting. So es muy interesante. Cuando yo estuve en Berlín, yo pasé periodos de tiempo en Berlín, y Berlín es una una capital europea en la que tú escuchas los pájaros cuando vas paseando, el aire está limpio, y es porque realmente la gente tiene un comportamiento mucho más en conexión con el medio en el que vive, ¿no? In Berlin, you can hear the birds, you know, the air is clean, people cycle, people are relatively frugal, but they have an excellent quality of life. But la calidad de vida en Berlín es fantástica, ¿no? And so I think it's a matter of values, es una cuestión de valores, y yo creo que el problema es la desconexión con el medio ambiente. I think a big problem is the disconnection with the environment. There are kids who don't know where, you know, a carrot comes from. You know, they might think that it grows in a tree, you know, and I mean, that lack of connection with the you know, the world around you is what, you know, why some people, knowing the place where you live, being connected with the environment is very important, and, you know, and understanding what the consequences of, you know, throwing away a plastic bottle, you know, what that change that behavior. You're actually happier, I think, if you don't have to, you know, don't accumulate that much and live in a more frugal, but with high quality of life, you know, aiming to have a good quality of life. So, perdón, estoy hablando en inglés otra vez. Do you think people care, or is it just easier not to think about it? Yeah, I think I partly answered that question. I think some people don't care. So, you know, those people, I think, you know, we need to work on those people. But
But I think some people don't think about it. They just, we just operate as we see around us. And I think it's very good to challenge. I mean, and science is partly that, to avoid dogmatism, to say, okay, this is the way it has been done until now, but is it really good? Is it better for us to change? And if it is, then why not changing, And then these are all in English. Like, people are afraid of what will happen if they stop using things. I see this in a different way. I think you should be afraid of what will not happen if you, don't stop using things. The strange, I don't know what that is. Yeah, I mean, the human frame of reference, though, right? It's on the same time scale as, say, political reference, right? It's either now or 6 months from now. Whereas a lot of these things that you spoke today were, we're talking 20, 30, 50 years from now, centuries. Yeah. So I mean, I was talking about this a little bit earlier, that some of you in 2 years or in 3 years, you will be able to vote, So make sure you vote for people who care about the environment. That's really important. If you care about the environment, make sure that those people are going to do something, about are going to protect the environment. And start with, start locally with your immediate, with your governor, with, you can write to your politicians. You can, there's a lot of progress has been made here just by writing and by being with by connecting with the local government. So he's so good, right? I mean, That's great. Gracias por tu tiempo y compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer. Gracias. Un placer. And this is, congratulations to you all and to Rob for, for having this fabulous forum for, for people to discuss these important issues. And, you guys are lucky. Oh, no, thank you very much. I know things are busy and chaos, and I really appreciate your time today. That was great. Yeah, I really enjoyed it. For sure. So this is the point where everyone unmutes their microphone, and a big round of applause. Thank you. You see that? All right, take care. All right. Bye-bye.